Bienvenidos una vez más a vuestro santuario predilecto, ese rincón mágico donde diseccionamos con lupa los romances, los secretos guardados bajo 7 llaves y los giros argumentales que nos dejan sin aliento. Todo ello aderezado con el sabor inconfundible del mundo de las series otomanas. Si por casualidad has aterrizado aquí por primera vez, permíteme extenderte una cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal y actives esa campanita traviesa que te avisará cada vez que tengamos chismes jugosos listos para ser devorados y análisis profundos que te harán ver tus series favoritas con otros ojos. Hoy, mis queridos *Dicilovers*, abróchense los cinturones porque vamos a detonar una bomba de proporciones épicas. Una revelación que no solo sacudirá los cimientos de la farándula turca, sino que también pondrá a temblar a más de un corazón. Prepárense para el impacto. Hoy vamos a sumergirnos en el turbio universo de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un romance clandestino que, según murmuran las malas lenguas, involucra a una tercera en discordia llamada Melisa. Sí, habéis escuchado bien. Hoy vamos a desempolvar los rumores más candentes que circulan por los mentideros de Estambul, a sopesar los chismes más jugosos que se cuentan en voz baja y a desentrañar las teorías más descabelladas sobre la intrincada vida amorosa de estas dos superestrellas de la televisión turca. ¿Será cierto que Hande, la reina indiscutible de las telenovelas, mantuvo un romance secreto con otra persona mientras aún mantenía una relación con el carismático Kerem, el príncipe azul de las series otomanas? ¿Quién es Melisa, esa joven actriz que ha irrumpido en escena con fuerza, y qué papel desempeña en este culebrón de la vida real que parece sacado directamente de un guión de Ayab? Todas estas preguntas encontrarán respuesta en los próximos minutos. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, no olvidéis dejarnos vuestra opinión en la sección de comentarios al final del vídeo. Estamos ansiosos por conocer vuestras teorías, vuestras sospechas y vuestras predicciones sobre este embrollo digno de la mejor telenovela. Para comprender la magnitud de este bombazo mediático, es imprescindible que demos un paso atrás y recordemos el fenómeno arrollador que fue Senkalkapm, conocida en Latinoamérica y España como Llamas a mi puerta o Love is in the air. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo fue la chispa que encendió la llama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más atractivos y talentosos de Turquía. La serie, una exquisita mezcla de humor, romance y un toque justo de drama, catapultó a ambos al estrellato internacional y los consagró como una de las parejas más queridas y admiradas de la pequeña pantalla. En Senkalkapm, Hande Erçel nos regaló una interpretación memorable de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño inquebrantable: estudiar paisajismo en el extranjero. Kerem Bürsin, por su parte, encarnó a la perfección a Serkan Bolat, un arquitecto brillante y exitoso, pero también frío, calculador y obsesionado con el trabajo. El destino une a Eda y Serkan cuando este último le ofrece a la joven florista una beca para estudiar en Italia, pero con una condición inusual: que finjan ser novios durante 2 meses. Como era de esperar, esta peculiar situación da pie a un sinfín de situaciones hilarantes, románticas y, en ocasiones, dramáticas, que poco a poco van derritiendo el corazón de hielo de Serkan y haciendo que Eda se enamore perdidamente de él. Y viceversa, por supuesto. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable, innegable, electrizante. Tanto dentro como fuera de la pantalla, la conexión entre ambos actores era evidente para todo el mundo. Los fans de la serie no tardaron en notar la chispa especial que existía entre ellos y comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. La maquinaria de los rumores se puso en marcha, las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías, y la presión mediática sobre Hande y Kerem aumentó exponencialmente. Y finalmente los deseos de los fans se hicieron realidad. Después de meses de negaciones y evasivas, Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaron oficialmente su relación, desatando una ola de euforia y alegría entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la personificación del amor de cuento de hadas, la prueba viviente de que los sueños sí se hacen realidad. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, se mostraban inseparables en eventos públicos y alfombras rojas. Todo parecía indicar que su amor era indestructible, eterno, para siempre. Pero como suele ocurrir en el glamuroso mundo del espectáculo, la felicidad no duró eternamente. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular con insistencia. Se decía que la apretada agenda de ambos actores, las presiones de la fama, las exigencias de sus respectivos trabajos y las diferencias personales habían comenzado a erosionar su vínculo amoroso.
Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados, desconsolados y con el corazón hecho añicos. El sueño había terminado. El cuento de hadas se había desvanecido. La pareja perfecta ya no existía. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el guión da un giro inesperado y donde entra en juego la figura de Melisa Dongel, la joven actriz que ha revolucionado el showbiz turco. Según los rumores que han estado circulando en la prensa rosa turca y en las redes sociales, parece ser que durante ese tiempo, o incluso antes de la ruptura oficial con Kerem Bürsin, Hande Erçel podría haber estado involucrada sentimentalmente con otra persona, Melisa Dongel. Melisa Dongel, para aquellos que no la conozcan, es también una actriz turca de gran talento y belleza, conocida principalmente por su papel en la serie Aşk-Memnu İntikam, que en español se traduce como Amor, Lógica, Venganza. Es una joven con un rostro angelical, una mirada penetrante y una sonrisa encantadora que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a su carisma y su versatilidad como actriz. La bomba que supuestamente ha soltado Kerem Bürsin, según las fuentes cercanas al actor, es que Hande Erçel ocultó esta posible relación con Melisa Dongel, y que él se enteró de ello después de la ruptura, cuando ya no había vuelta atrás. La fuente de esta información es un comentario que se le atribuye a Kerem Bürsin durante una entrevista reciente. Supuestamente al preguntarle sobre su relación con Hande Erçel, Kerem respondió algo así como: me enteré de cosas después de la ruptura que me hicieron darme cuenta de que no conocía realmente a Hande. Esta frase, aparentemente inocente y ambigua, fue interpretada por muchos como una clara alusión a la posible relación oculta con Melisa Dongel. Los fans más perspicaces vieron en esas palabras una indirecta velada, una insinuación sutil que confirmaba sus sospechas. Por supuesto, hasta el momento ni Hande Erçel, ni Melisa Dongel, ni el propio Kerem Bürsin han confirmado ni desmentido estos rumores. Todo se basa en especulaciones, comentarios de fuentes anónimas, interpretaciones subjetivas de entrevistas y, en definitiva, en el poder de la imaginación colectiva. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, donde hay humo suele haber fuego. Y este incendio mediático parece tener una fuente bastante potente. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores, los fans, los @dicilovers empedernidos, para analizar, teorizar y debatir sobre lo que podría estar pasando realmente entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Dongel. ¿Es posible que Hande Erçel haya ocultado un romance con Melisa Dongel? ¿Por qué lo habría hecho? ¿Qué papel juega Kerem Bürsin en todo este drama? ¿Es víctima, verdugo o simplemente un espectador más? Las preguntas se multiplican, las respuestas escasean y la incertidumbre se apodera de nosotros. Es importante señalar que independientemente de lo que haya ocurrido en la vida personal de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Dongel, todos son profesionales talentosos que merecen respeto. Su vida privada es suya y no tenemos derecho a juzgarlos ni a invadir su intimidad. Sin embargo, como figuras públicas, es inevitable que su vida amorosa sea objeto de interés y especulación. La fama tiene un precio, y este es uno de ellos. Otro ejemplo de series turcas que han generado mucho revuelo en torno a sus actores y sus relaciones, aunque no directamente relacionado con el romance oculto de Hande Erçel, es la serie Erkencikus, que significa pájaro madrugador. En esta serie, Demet Özdemir y Can Yaman interpretaron a una pareja apasionada cuya química traspasó la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos fueron constantes durante la emisión de la serie, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la especulación contribuyó en gran medida al éxito de Erkencikus. La tensión sexual no resuelta entre Demet y Can mantuvo a los fans enganchados a la serie, deseando que su amor trascendiera la ficción. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un tanto alocada que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día su hermana la convence para que la sustituya en la agencia de publicidad donde trabaja. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que regresa a Estambul para ayudar a su padre con la agencia. La atracción entre Sanem y Can es instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por intrigas, secretos y malentendidos. Como suele ocurrir en las telenovelas turcas, el camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos. Erkencikus es un ejemplo de cómo la química entre los actores puede influir en el éxito de una serie. La energía y la pasión que Demet Özdemir y Can Yaman transmitían en la pantalla eran palpables, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Aunque nunca confirmaron un romance en la vida real,
su relación fue una pieza clave para el atractivo de la serie. La fantasía de que Sam y Cam fueran pareja también fuera de la pantalla alimentó el fenómeno fan que rodeó a Erkencikus. Volviendo al drama de Ander Zell, Kerem Bürsin y Melissa Dongell, la situación es mucho más compleja y delicada. Si los rumores son ciertos, estaríamos hablando de una infidelidad o al menos de una falta de transparencia por parte de Ander Zell. Esto podría explicar el dolor y la decepción que Kerem Bürsin habría sentido tras la ruptura. Descubrir que la persona que amas te ha estado ocultando algo importante puede ser devastador. Otra serie que ha generado debate sobre las relaciones y el amor es Ask 101, disponible en Netflix. Aunque no se centra en un romance específico entre los actores, la serie explora las complejidades del amor adolescente y las relaciones entre amigos. La trama sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su profesora favorita, para lo cual deciden emparejarla con un profesor de deportes. La idea es que si la profesora se enamora y se casa, se quedará en el instituto y ellos no tendrán que despedirse de ella. Ask 101 es relevante porque muestra las diferentes facetas del amor y las relaciones, desde la amistad y el apoyo mutuo hasta el romance y la pasión. La serie también aborda temas como la aceptación, la diversidad y la importancia de la conexión humana. En el caso de Ander Zell, Kerem Bürsin y Melissa Dongell, la situación es mucho más personal y privada. Si Ander Zell realmente ocultó un romance con Melissa Dongell, sus razones podrían ser muy diversas. Quizás quería proteger su imagen pública, quizás no estaba segura de sus sentimientos, o quizás simplemente no quería lastimar a Kerem Bürsin. Cualquiera que sea la razón, es importante recordar que todos somos humanos y que cometemos errores. Para concluir con nuestra exploración de series y relaciones, vale la pena mencionar Mucize Doktor, la versión turca de The Good Doctor. Si bien la serie se centra en la historia de un joven médico con autismo, también explora las relaciones interpersonales y el amor en el entorno hospitalario. La serie demuestra cómo las conexiones humanas pueden superar las diferencias y cómo el amor y la aceptación pueden transformar vidas. En Mucize Doktor vemos cómo el protagonista, a pesar de sus dificultades sociales, es capaz de establecer relaciones significativas con sus compañeros y pacientes. Ahora bien, volviendo al tema principal de nuestro vídeo, la pregunta que nos queda es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Veremos a Ander Zell, Kerem Bürsin y Melissa Dongell dar declaraciones públicas sobre este asunto? ¿Se aclararán los rumores o seguirán siendo un misterio? ¿Se reconciliarán Ande y Kerem algún día? ¿Encontrará Melissa el amor verdadero? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, que drama ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha generado un debate apasionado entre los fans. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir de cerca todos los detalles y mantenerlos informados de todo lo que suceda. Estén atentos a nuestro canal para nuevas actualizaciones sobre este culebrón de la vida real. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre un posible romance oculto de Ander Zell con Melissa Dongell, los cuales fueron revelados, supuestamente, por Kerem Bürsin. Hemos analizado el contexto de la relación entre Ande y Kerem, así como la trayectoria de Melissa y las posibles razones detrás de este drama. También hemos visto ejemplos de otras series turcas que han generado debates sobre las relaciones y el amor. Gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de chisme y drama. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Ahora queremos saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Ande, Kerem y Melissa? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías. Son nuestros *Dicilovers* favoritos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún chisme jugoso y análisis profundo de sus series favoritas. Hasta la próxima y recuerden, la vida es una telenovela turca. Ciao. Y que el drama los acompañe.